del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. También es integrante de la Asociación Civil Convergencia Digital y bueno, es abogado y también profesor de esta materia en la UNAM. Y le agradecemos mucho que esté aquí. Gracias, senador. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en la Universidad Iberoamericana de Puebla y agradezco la invitación a participar en esta mesa sobre el rol de los medios de comunicación y el acceso a la justicia, y por supuesto saludar a Marco Lara Clar en esta mesa. Con regularidad escuchamos hablar del gran poder que tienen los medios de comunicación. En realidad quienes los detentan, lo que han venido detentando, la importancia de los medios de comunicación en el momento actual está definido por un mote que Luigi Ferrajoli les ha dado, el de poderes salvajes. Pues se han erigido como un poder fáctico que se debe a la gran influencia que ejercen con los principales actores políticos y por supuesto frente a las audiencias, que aún y a pesar de la revolución en Internet o el tema de la revolución de la convergencia digital, continúa siendo los medios tradicionales o analógicos los preferidos por la gente para informarse. Me refiero particularmente a la televisión y a la radio, que es una de mis mayores preocupaciones, porque entre las empresas emisoras, los grandes consorcios comunicacionales electrónicos, entre estos y los auditorios, en esa relación simbólica que se construye cotidianamente, es donde se construyen o destruyen muchas concepciones, muchas ideas, es por donde pasa o no pasa muchas de las realidades o de los inventos de realidad virtual. Es en esa gran relación que se produce entre medios y auditorios donde se están ganando o perdiendo muchas batallas, pues no solamente político-electorales, sociales, económicas, sino incluso jurídicas. La televisión se ha convertido en el principal vehículo transmisor de comunicación más eficaz en nuestro país. En México, más del 90% de los hogares cuentan con al menos un televisor. Los medios en general y la televisión en particular tienen la capacidad de influir de manera directa en la población e incluso sugieren los temas, lo que llamamos en las escuelas de comunicación la agenda setting, que deben considerarse importantes, así como la forma en que deben entenderse. El 75% de la población mexicana se entera de los principales problemas a través de la televisión. Luego es la radio la segunda fuente de información. En tercer lugar, muy distante del primero y del segundo, la prensa. 2 de cada 5 mexicanos se enteran de los sucesos por este conjunto de medios. Solo 1 de cada 10 hace uso de Internet para informarse. Televisa y Televisión Azteca son conocidas por prácticamente toda la población, 97%. Ambas cuentan con una buena opinión entre la gente y están casi empatadas, ya que su opinión efectiva, lo que es opinión positiva menos opinión negativa, llega hasta 67%. La concentración de medios siempre ha sido considerada un obstáculo para la democracia y para la pluralidad, pues esta se ha significado por una restricción para los ciudadanos de allegarse a información con perspectivas diversas. Hoy día, México se encuentra en los primeros lugares de los países con alta concentración de medios de comunicación en pocas manos. Si nos refiriéramos solo a la televisión, ocupamos el primer lugar en el mundo de concentración, de niveles de concentración de la televisión por agentes. En el conjunto, al menos 80% de las frecuencias del espectro radioeléctrico le pertenecen a 13 grupos radiofónicos. En el ámbito de la televisión,
escenario es peor, pues lo dominan dos empresas, como sabemos, Grupo Televisa y Televisión Azteca. En una de sus últimas visitas, Frank La Rue, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas, reportó, abro comillas, en México prevalece un contexto adverso para la diversidad y el pluralismo. En relación a la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones legales sobre radiodifusión, el relator especial observó que existe una alta concentración en la propiedad y el control de medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas. El marco jurídico vigente, dijo el relator, no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. No existe tampoco un órgano regulador independiente. Eran afirmaciones de Frank La Rue antes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, pero debo decir que vuelven a estar vigentes después de que conocemos la legislación secundaria en la materia. Según datos al respecto, se cuenta con 461 estaciones de televisión comercial, de las cuales el 94% son propiedad de Televisa y Televisión Azteca, 56% para Televisa, 38% para Televisión Azteca respectivamente. Además, cada una de estas empresas cuenta con 2 canales nacionales y entre las dos manejan el 62% de todas las frecuencias de televisión abierta en nuestro país. A esto habrá que agregar que Televisa cuenta con un sistema de repetidoras adicionales con las que bien podría articular una tercera cadena nacional de televisión. La cadena nacional del Canal 2 de Televisa transmite a través de 128 frecuencias, la del Canal 13 de Televisión Azteca ocupa 89 frecuencias. Y para comparar simplemente el modelo comercial frente al público, hay que decir el Canal 11, que es el canal que ha tenido en los últimos años una mayor instalación de repetidoras, difunde solamente 26 frecuencias en el país. Ya incorporé la duplicación o el doble de frecuencias que la emisora ha tenido en los últimos 2 años. Esta realidad de concentración dista mucho de la situación de otros países, en donde existen límites a la propiedad cruzada de medios y en donde incluso está prohibida la explotación de otros medios. Es decir, si se ofrece servicio de radio y se tiene algo de televisión, ya no se puede tener cable o satélite, o quien tiene tanta radio y tanta televisión ya no puede adquirir otras plataformas de transmisión de contenidos, o nadie puede tener en algunos países, incluidos Estados Unidos, medios impresos y electrónicos juntos. No solo porque se generan ambientes para una competencia, sino porque se asegura un modelo de pluralidad basado en la concepción de un sistema democrático de medios de comunicación, en donde los medios se conciben como uno de los instrumentos fundamentales también de acceso a la justicia. Esta concentración, la mexicana, sin lugar a dudas, inhibe las voces diversas, incluso las voces críticas y por tanto el diálogo, además de provocar la estandarización de la información. Concentrar los medios en las manos de pocos empresarios con perfiles similares conduce a que se reciban siempre insumos uniformes. Incluso, no solamente son perfiles similares, llegan a asociarse en otros negocios, de tal manera que 13 personas, porque hay que colocarlo en el dramático número de 13 personas, un día se reúnen a cenar en el Club de los Industriales de la Ciudad de México y deciden imponerle al país una realidad virtual sobre la realidad real. Incluso ponerse de acuerdo sobre la forma de tratar, según el sexenio en turno, según el régimen en turno, la información
en materia de seguridad, justicia, competencia electoral, pobreza, desigualdad. El grado de concentración de medios en nuestro país ha llevado a recomendaciones conjuntas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, en donde se ha recordado que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Estos llamados, sin embargo, no han sido suficientes en nuestro país, toda vez que se ha dejado intacto el modelo de concentración en la reciente reforma secundaria a las telecomunicaciones. Pero peor aún resulta la tendencia que ha tomado el periodismo que ejercen las empresas mediáticas, en donde la mercantilización de la información ha pasado a primer término. Hoy se reproduce en los medios, por órdenes de los dueños, lo que más vende y además lo que se ha pactado con otros grupos fácticos, ya sean políticos, religiosos o empresariales, en pos de sus intereses particulares. Desde los medios de comunicación se crea y se regenera un poder político propio, por encima de los partidos y de las instituciones representativas. Los dueños de los medios de comunicación masiva son en buena medida los propietarios del poder económico, especialmente en las condiciones actuales. Una característica más que habrá que atribuírseles es que hasta la fecha han carecido de alguna limitación o regulación estricta para controlar sus actos. Tal hecho ha permitido que hablemos de una llamada mediocracia, en donde pareciera que el poder de los medios está sobre el de las instituciones. La preponderancia de los medios sobre los organismos y los espacios institucionales del quehacer político, que privilegia los intereses corporativos y mercantiles de las grandes compañías de comunicación masiva y con un uso habitualmente intensivo de nuevas tecnologías de la información. Los medios responden específicamente a los intereses ideológico-políticos de sus propietarios. Los intereses de estos están vinculados directamente también con los intereses de quien los financia a través de la publicidad. A este paso, los consorcios televisivos se han convertido en indudables actores políticos y, más aún, han fungido como juez y parte cuando así se ha requerido, y en grandes inquisidores y tribunales mediáticos en polémicos casos de justicia. Se han dedicado a usufructuar con los escándalos y las desgracias y han sido capaces de corromper. No se le puede llamar de otro modo, aún más a los políticos, con el fin de que estos, que están encargados de velar por los intereses de todos los mexicanos, se organicen para velar por los intereses de algunos cuantos. Hoy incluso consorcios privados de comunicación y telecomunicaciones cuentan con sus propios representantes en el Congreso de la Unión. Se trata de legisladores que han sido ligados laboralmente en algún momento con estos consorcios. Se encuentran particularmente en el Partido Verde Ecologista de México, aunque están en todos los partidos. El fenómeno conocido como la telebancada atraviesa al PRI, al PAN y al PRD. En estas condiciones, con estos grados de concentración y de capacidad de los magnates de la comunicación, se aprecia que, lejos de ayudar al acceso de la sociedad a los medios y a la información, se encuentran interesados en alimentar la relación simbiótica entre medios y poder. Dice Frank LaRue, vuelvo al relator de las Naciones Unidas, que la libertad de expresión no es la libertad para acaparar medios o para hacer con ellos lo que se quiera, porque eso la violenta. En su voto particular sobre la resolución de inconstitucionalidad de la denominada Ley Televisa, el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel,
opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala: así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o más exactamente, que no haya individuos o grupos que a priori estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de estos, de manera que en la práctica sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas. Es decir, los medios no debieran regirse por meros intereses mercantiles. Son de hecho llamados a ser instrumentos de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, es decir, tienen una responsabilidad social de gran calado, pues ejercen un servicio público. Así lo dice ahora la Constitución, aunque no lo diga así su ley secundaria. Desde la ONU se ha señalado que la libertad no es un privilegio, sino un derecho, de modo que su ejercicio para los medios de información exige una responsabilidad. Me parece fundamental en este contexto citar la Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación al fortalecimiento de la paz y la promoción de los derechos de la Organización de las Naciones Unidas, pues en este documento se enlista parte de la gran responsabilidad que los medios tienen para con sus audiencias. Por ejemplo, en uno de sus artículos donde señala que los medios deben responder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos. Y no solo eso, en el artículo 3 se establece que deben aportar una contribución importante al fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional y a la lucha contra el racismo. Desafortunadamente, en México tenemos un largo camino que recorrer en cuanto a la responsabilidad de los medios en el tratamiento de los procesos de impartición de justicia. El tema de la justicia en los grandes medios generalmente no se aborda con un enfoque integral que contribuya a la reflexión de la audiencia, ni mucho menos a la movilización de la sociedad que permita perfeccionar los procedimientos de administración de justicia, o por lo menos conocerlos, ni el combate a la impunidad, mucho menos se refleja en portadas, imágenes, titulares o audios el respeto a los derechos humanos. Muy por el contrario, nos encontramos con coberturas poco especializadas en las que no se respeta un principio básico, como es la presunción de inocencia de cualquier implicado. En México, la endeble administración de justicia está sujeta a la desconfianza de los ciudadanos, pues desafortunadamente reina la impunidad. De ahí que los medios, sujetos de mayor confianza, se han convertido en abogados o jueces de acuerdo a las necesidades del rating, generando así, en no pocas ocasiones, una opinión parcial sobre asuntos trascendentales. Daniel Cuadrado Zuluaga explica las consecuencias desafortunadas de este modo de cubrir esta materia, pues señala: la administración de justicia sufre una pérdida de respeto inadmisible, ya que la función de los órganos jurisdiccionales puede verse usurpada si se incita al público a formarse una opinión sobre el objeto de una causa pendiente de sentencia, y en estas condiciones el acusado se ve sometido a un pseudojuicio ante los medios de comunicación, sin olvidar tampoco los perniciosos efectos que esa situación proyecta sobre la investigación judicial y sobre la independencia de los tribunales, por cuanto todos conocemos situaciones de jueces que se han visto obligados a realizar un esfuerzo sobrehumano por resolver con libertad de criterio y sobreponerse al cúmulo de datos
informaciones u opiniones difundidas por los medios de comunicación. Volvamos a la responsabilidad de los medios. Si estos se condujeran con absoluta responsabilidad, apegados a principios básicos de la objetividad, podrían ser un vehículo excelente para llegar a la realización de la justicia. ¿Por qué? Porque son estos quienes pueden contribuir al debate público y visualizar injusticias y casos que nadie ve o que nadie quiere ver. Pero en muchas ocasiones los hemos encontrado torciendo la realidad. Históricamente, los estados nacionales, como entidad jurídica me refiero, sean estos autocráticos o democráticos, se han valido de los medios de comunicación masiva para comunicarle a su sociedad diversos mensajes de diferente índole y, desafortunadamente, generar opinión pública según la conveniencia del gobernante. La verticalidad de los medios de comunicación les permite reducir la información, tergiversarla, otorgarle un sesgo ideológico e incluso generar esperanza o desilusión a la población. Uno de los casos más claros en la historia de la humanidad es la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Estados Unidos, que repitió el esquema en la guerra contra Vietnam, generó desde los medios una campaña bélica sobre la supuesta obligación de los estadounidenses de participar en activo por la atribuida responsabilidad que tenían con la libertad y los derechos humanos, apartando de los medios la sangre que empapaba a Europa, los intereses económicos y los experimentos de armas de destrucción masiva. Por el otro lado, de igual forma paradigmático, Joseph Goebbels, el genio de la utilización de los medios para la modificación del actuar de las masas, fue el encargado de generar la imagen magnificada de Hitler y los intereses del atroz partido nazi. Actualmente, los principios de propaganda del mismo Goebbels siguen siendo utilizadas como máximas entre varios de los creadores de escenificaciones mediáticas del conjunto de nuestro sistema de medios de comunicación impreso, electrónico y digital. Se basan en varios de estos principios. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. En México, es fácil ejemplificar dicha reducción de pluralidad y veracidad de los mensajes emitidos. Desde el 2 de octubre de 1968 hasta la fecha. Entonces, Jacobo Zabludovsky abrió su noticiero con la frase: "Hoy fue un día soleado". Y cuando tuvo que hablar de la matanza de estudiantes, se refirió a la cifra oficial, 33 muertos. Ayotzinapa no tuvo propiamente un Jacobo Zabludovsky al principio, pero sí muchos. Los medios de comunicación masiva, bajo el lineamiento marcado por el gobierno, repitieron entonces esos datos con la intención de desaparecer del imaginario colectivo lo que sucedió en realidad. Alrededor de hace 10 años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó archivos donde su embajada hablaba de al menos 200 muertos. En la actualidad, un medio de comunicación extranjero tuvo que llamar la atención sobre la masacre en Tlatlaya y luego ser retomado el asunto por otros medios de comunicación. ¿O qué decir del controversial caso de la francesa Florence Cassés y el montaje que hizo Televisa para el gobierno? No se está discutiendo o no pondría a discusión, no me atrevería, la culpabilidad o la inocencia de la francesa Cassés, sino el descaro con el que Carlos Loret de Mola evidenció el trabajo de elementos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, desmantelando a un grupo de secuestradores el 9 de diciembre de 2005. ¿Dónde queda la realidad si tiempo después Genaro García Luna aceptó en Televisión Nacional que los habían detenido el 8 de diciembre, esto es, un día antes?
con palabras más o palabras menos, está comprobado que en 24 horas cambiaron la realidad para lograr la admiración de los espectadores. Tal vez sin el montaje de la mala información y el respeto de un debido proceso a los detenidos, actualmente una secuestradora estaría tras las rejas, quizá. Pero ahora nunca sabremos con certeza cuál fue la verdad jurídica. Y podría ser que no solo ella, sino otros tantos detenidos que pasaron por tratos semejantes fueron víctimas de la invención, de hecho, que los medios convierten en verdades. La política es un campo que fácilmente es blanco de los medios, porque como ya se ha mencionado antes, son la ventana que muestra todo aquello que no podemos alcanzar con nuestros limitados sentidos. Debemos armarnos de las herramientas de comunicación que se esparcen por todo el mundo y muchas veces inconvenientemente no tenemos manera de escapar de realidades alteradas. Como ejemplo al respecto, menciono el día en que Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la presidencia, fue repelido por los estudiantes en la Universidad Iberoamericana, obligándolo a refugiarse en los baños de esa universidad. A pesar de que en la realidad el candidato priista encontró una fuerte animadversión en la universidad que produjo el movimiento Yo Soy 132, varios periódicos en el país publicaron en primera plana una cabeza que es para la historia del cinismo periodístico. Éxito de Peña en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot. Fueron las 8 columnas de los periódicos de la Organización Editorial Mexicana. Los medios han tratado de influir en el quehacer estatal, no siempre en beneficio del bien común y de la libertad de expresión, como a veces se ha querido entender, sino en su propio interés y conforme a procedimientos bien lejanos de libertad de información de los usuarios. Muchos medios de comunicación, sostiene Gregorio Peces Barba, sirven a los intereses de sus propietarios, promueven las campañas que política, económica y culturalmente interesan a quienes pagan. Dicen que las apariencias engañan, pero si además de eso las apariencias son sometidas a procedimientos tendenciosos por parte de los encargados de la opinión publicada, con el objetivo de marcar la opinión pública, es fundamental generar las leyes pertinentes que vigilen el proceder de los medios de comunicación. En la reforma de telecomunicaciones se contemplaba que la vigilancia de los contenidos pasara a manos de un órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así quedó establecido en el artículo 28 de la Constitución, que creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y lo dotó de las más amplias facultades para regular, administrar, supervisar y sancionar los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Sin embargo, en la ominosa ley secundaria se le regresaron estas facultades a la Secretaría de Gobernación, misma que hoy, también por reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se encarga de la política de seguridad pública del país. No conozco un caso similar en donde un Ministerio del Interior, vamos a ponerlo en esos términos, que es interlocutor con el Congreso, tiene a su cargo la protección o defensa de los derechos humanos, tenga también el régimen y control de la Policía Federal y la política de combate a la inseguridad. Pero además, a que se le haya dado la facultad de vigilar contenidos en materia de radio y de televisión. Ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Voy a terminar. Me he extendido, pero ya estoy por terminar. Sí. Bueno, voy a saltarme un poco las cosas para llegar a algunas conclusiones. La justicia no debe ser determinada por tribunales mediáticos. No debiéramos permitir que lo que antes se conocía como el cuarto poder
pero ahora compite por el primer lugar entre los poderes formales del Estado y a las estrictas normas de la justicia. Yo creo que se debe menguar la potestad de ministro que ilegítimamente se ha adueñado de la televisión. Juan José Díaz Gaitero, académico de la Universidad de Buenos Aires, señala: cada vez que ese vehículo ha transitado por el camino correcto, mediante el adecuado tratamiento informativo de un hecho judiciable, su investigación periodística responsable y su oportuna denuncia de los hechos, no solo mediante su exposición pública, sino también ante quienes por imperio legal deben administrar la justicia, se ha llegado a buen puerto. Pero cuando no lo hace así, todo se convulsiona y el caos se alimenta del negocio mediático. Recientemente, por mencionar algún último ejemplo en el que los medios hayan abonado a la justicia, creo yo, vimos como un medio escrito, aunque, insisto, no necesariamente nacional, no se originó el caso de Tlataya aquí, porque Square entiendo que lo retomó, contribuyó a describir, a destapar una cloaca e hizo visible algo que no habríamos conocido si no es por su extraordinario trabajo periodístico. Cuando las investigaciones se enderezan sobre el silencio de las autoridades o el ocultamiento de los responsables, ya sean militares o policías civiles, los medios pueden contribuir a hacer justicia en un caso como la matanza de Tlatlaya, y en ello hay que reconocer también el recogimiento que hizo, la correspondencia que hizo la revista Square de México. En fin, ya no me agrando más, simplemente termino citando a Armand Matelar, que por cierto ya poco se le cita en nuestras universidades de nuestro país, no sé por qué. Matelar señala que en diversos medios suelen burlarse de la palabra compromiso y comprometido, de modo que hoy en día hay una necesidad de que cada uno en su sector tome sus responsabilidades y piense lo que puede aportar a la redefinición de un proyecto democrático. Es fundamental. Estamos en un mundo donde cada vez más los recursos inmateriales, lo cognitivo, la información se vuelven centrales en la redefinición de la sociedad. Y con Matelar estoy absolutamente de acuerdo que a ello podrían contribuir en términos de acceso a la justicia los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.